Muy buenas noches, queridos hermanos, ¿cómo están? Bueno, agradecido al Señor porque me da esta oportunidad de compartir con ustedes una vez más la palabra. Agradecido al Señor por la oportunidad que me dio durante este año de estudiarla, de meditarla y de poder compartirla con los hermanos. Si pienso en los días domingo, a todos les pasa por la mente Levítico. Si pienso en los días domingo, pero por la tarde a los jóvenes les pasa por la mente Marcos. Y si pienso en las reuniones de oración, yo no sé si ustedes se acordarán que estábamos viendo Filipenses. Ya lo vemos como algo muy lejano. Habíamos empezado a estudiar Filipenses y fuimos estudiándolo regularmente hasta que allá por el capítulo 2, comienzo del capítulo 3, eh, empezamos con el Zoom, por lo tanto el estudio regular se fue cortando. El Señor me dio la oportunidad de compartir algunos pensamientos del capítulo 3, pero hoy quisiera terminar de redondear este tema mirando juntos algunos versículos del capítulo 4. Los invito a abrir Filipenses capítulo 4. Algunos pensamientos de algunos versículos aislados. Filipenses capítulo 4, versículo 1. Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes. Repito, estad así firmes en el Señor. Amados. Qué linda palabra. Amados. Hermanos, parece rara la manera en que el apóstol comienza este capítulo. Es una metáfora, parece una contradicción si uno recuerda lo que el apóstol aborda en el capítulo 3. ¿Se acuerdan del capítulo 3? Prosigo el blanco, estoy en la carrera. Tener eso en mente y empezar de esta manera el versículo, indudablemente tiene una relación porque él dice así que. Cuando él utiliza expresión quiere decir que toda la idea del capítulo 3 él quiere redondearla con un nuevo concepto. Creo que todos nosotros entendemos la idea de lo que es la carrera, la vida cristiana como una carrera. Creo que todos a lo largo del año hemos entendido la importancia de proseguir adelante, de no abandonar, de tener siempre la vista en la meta, siempre pensar en el galardón, pensar en el premio, porque Pablo así también lo hacía. Y al apóstol Pablo le parecía como algo importante invitar a los amados hermanos a pensar en la carrera de la misma manera en que él lo sentía en su corazón. Pero parece confuso, hermanos, se los digo, si uno lo mira literalmente, parece muy confuso que el apóstol ahora diga que debemos correr una carrera manteniéndonos firmes. Parecen dos órdenes que son contradictorias, porque mientras el correr una carrera significa andar, significa moverse, la idea de estar firmes significa permanecer quietos. Por lo tanto, parece una contradicción, pero no tenemos que verlo literalmente. Tenemos que entender qué es lo que el apóstol nos quiere enseñar. Es una de las tantas paradojas que encontramos en la Biblia, paradojas relacionadas con la vida del cristiano. Hermanos, creo que la mejor manera de entender cómo se vive la carrera cristiana es aprender a estar quietos en el Señor. La idea de estar firmes significa aferrarnos a algo inamovible como es el Señor. Es mantenernos asidos de Él. De modo tal que cuando estamos corriendo la carrera, en realidad estamos firmes en la fortaleza de Cristo. Y si Él se apura, me apuro en Él. Y si Él frena, me freno en Él. Y si Él salta, salto con Él.
Y si en mi vida tengo frío, Él me va a abrigar. Si en mi vida siento el calor del fuego, Él me va a dar respiro y frescura. Ese es el concepto de la carrera cristiana, la vida cristiana, como Pablo la ve. Una vida donde cuando estamos pensando en el Señor y agarrados en Él, realmente no nos importa otra cosa más que su voluntad. Por eso Él en el capítulo 3, en el versículo 8, dice en la primera parte, ciertamente estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo. Así que, queridos hermanos, quería dejarles en primer lugar este versículo. El secreto del obstáculo en la vida cristiana, cómo derrotar los problemas, es aprender a aferrarnos al Señor Jesucristo, a pensar solamente en lo que Él piensa y a ver como importante las cosas que Él considera importantes. Hermanos, creo que cada uno de nosotros tenemos la oportunidad hoy en una reunión de oración de pedirle al Señor que nos enseñe, porque todos nosotros tenemos que ser enseñados por el Señor a mantenernos firmes. Creo que esta palabra tiene mucho peso, hermanos, después de tantos meses de cuarentena. Creo, hermanos, que todos nosotros sentimos la ausencia de muchos hermanos. Tal vez el problema es que no han permanecido firmes en el Señor. Tiene que ser un motivo de oración y tiene que ser un tema de preocupación, porque a Pablo le importaban estas cosas. Miren lo que dice en el versículo 2. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Hermanos, este versículo lo mencionamos allá a principio de año cuando comenzábamos la epístola, porque de alguna manera era el centro de lo que Pablo estaba percibiendo en la iglesia de Filipos y que dio motivo a la carta, precisamente este problema que él menciona recién ahora. Él no da muchos detalles, pero indudablemente había un desacuerdo. Hermanos, tenemos que entender que en la iglesia puede haber desacuerdos. Tenemos que entender que en la iglesia puede haber disputas. Empezó con 2 hermanas, pero estoy convencido que esto se extendió a la iglesia. Y por eso Pablo encaró el tema de la manera que lo hizo a lo largo de toda la epístola. Indudablemente pensamos que no llegó a una división de la iglesia, porque si no Pablo lo hubiera referido de otra forma, pero es muy probable que estuvieron cerca de una división de la iglesia. 2 hermanas en desacuerdo, hermanos que empezaron a tomar partido por uno o por otro. Y lo peor que le puede pasar a una iglesia es cuando se forman bandos con criterios diferentes, bandos con formas de pensar diferentes, bandos con formas de sentir diferentes cosas en la obra del Señor. Hermanos, no estamos exentos de esto. Hermanos, siempre puede haber desacuerdos con los hermanos. De eso estoy convencido. Los años de experiencia en la vida cristiana me han demostrado eso. Pero cuando miro para atrás y veo momentos de desacuerdos con hermanos, siempre termino reconociendo algo. Eran más las cosas en las cuales estábamos de acuerdo que aquellas cosas en las cuales estábamos en desacuerdo. Siempre los cristianos tienen mucho más cosas en común con el Señor que cosas en desacuerdo. Tenemos más motivos para llevarnos bien que motivos para estar en conflicto. Por lo tanto, aunque no sepamos cuál fue el pleito, cuál fue la situación, no lo necesitamos, porque no es que Pablo da recetas para solucionar un tipo de problema en la iglesia. No, no, no. Esta epístola nos ayuda a entender el valor de la unidad, justo lo que hemos visto en el aniversario de la iglesia, sin importar cuál es el motivo. Aunque los desacuerdos existen,
Siempre tenemos que pedir al Señor que nos ayude a dialogar y hablar sobre las cosas grandes en las cuales estamos de acuerdo en Cristo. Hermanos, aprendamos a mirar el punto de encuentro en Cristo. Lo que no está en Cristo, por supuesto, va a ser muy difícil que estemos en acuerdos. Pero cuando nuestros ojos están puestos en el Señor y dejamos que su Santo Espíritu trabaje, entonces, hermanos, aprendemos esta primera lección. Tiene que haber un mismo sentir. Pero hay una segunda lección para aprender. Y eso tiene que ver con los versículos que siguen después. Por ejemplo, el versículo 4. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos en el Señor. Hermanos, la marca de la madurez espiritual es el gozo en el Señor. Creo que esta cuarentena nos ha pegado a todos. ¿Y cuántas veces nuestro gozo se vio afectado? Tal vez es fácil mirar a los demás, pero creo que cada uno de nosotros tenemos que mirar para adentro y hacer un análisis si tenemos un mismo sentir en el Señor y si realmente nos hemos regocijado en el Señor. Hermanos, qué lindo sería tener la oportunidad de encontrar un momento para dialogar con todos, con cada uno de los hermanos en particular, y preguntarnos y preguntarles qué es lo que ha quitado el gozo, qué es lo que ha impedido en estos meses regocijarnos en el Señor. La idea no es buscar un conflicto, hermanos. La idea es buscar un punto de encuentro. Seguramente puede ser difícil cuando prevalece la carne, cuando Satanás tiene más espacio que el que le debemos dar. Es indudable que esto puede convertirse en algo peligroso para la iglesia. Muchas veces los conflictos revelan las cosas que tenemos en nuestro corazón, pero que también nuestro corazón sea lo que manifieste el deseo de encontrar sensatez y puntos de encuentro. Yo creo, hermanos, que cada uno de nosotros, aprovechando un martes de oración, le tenemos que pedir al Señor que nos ayude a entender los conflictos que hemos tenido, los desacuerdos que hemos tenido. Pedirle, como hemos orado, la oportunidad de acercarnos a los hermanos que hace mucho que no hemos visto, sin el deseo de juzgar, pero sí de encontrar un punto de equilibrio en Cristo. Quiero saltar al versículo 6, porque el tiempo me apremia. Versículo 6, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Ay, hermanos, qué año que nos ha tocado vivir. Un año de preocupación, un año de angustia, un año con un montón de peticiones al Señor. Creo que todos nosotros hemos experimentado la preocupación como una poderosa fuerza que nos pegó a todos. ¿Cuánto de eso motivó más deseo para orar? ¿Cuánto de estas cosas nos llevó a tener más momentos de oración? El apóstol recomendó que por nada estéis angustiados. Es un consejo, es una exhortación, hermanos. Creo que lo tenemos que tomar de esa manera por parte del apóstol. El Señor no nos quiere ver mal. El Señor no nos quiere ver tristes. El Señor no nos quiere ver angustiados. El Señor quiere vernos reconfortados en Él, descansando en su gracia y descansando en su paz. Si hasta ahora lo hemos hecho en estos meses, bueno, llegó el momento de decir basta. Honrar al Señor de esta manera, aferrándonos a Él y acercándonos al Señor, pidiéndole por cada situación
llevarlo a los pies del Señor en oración, sin olvidar de ser agradecidos. Hermanos, qué lindo cada martes que la iglesia se reúne para pedir y para agradecer. No podemos disociar ambas cosas. Acercarnos a Dios con peticiones, pero también acercarnos a Dios con acción de gracias. Y lo más lindo del apóstol, hermanos, es que para él cada situación es un motivo para llevar a Dios nuestra oración. Cada situación. Y saben, a veces corremos el riesgo en nuestra carne de pensar, pero este tema es muy chiquitito, es muy insignificante para el Señor. A ver, entendamos algo. Todo es chiquitito para el Señor. El Señor es tan grande que todo es chiquitito. Pero es importante. ¿Entienden la idea? Todo lo que nos pase, para Él es importante. Y todo, aunque parezca un imposible, para Él es chiquitito. Por eso nos da confianza y nos da fe. Porque la oración cada martes, en lo secreto cada día que tenemos con el Señor, es una expresión de nuestra dependencia. Es una forma de decirle nuestra confianza en sus promesas. Hermanos, no descuidemos la oración. Qué lindo que el Señor nos ha dado la oportunidad de hacerlo de esta manera. Aprendimos de la tecnología, mejoramos nuestra tecnología, mejoramos los equipos, mejoramos Internet, buscamos la oportunidad. Y muchos más hermanos de los que habitualmente podían estar presentes los martes, han estado presentes en las reuniones de oración para la gloria de Él. Hermanos, orar y orar sin cesar. Me quiero apurar, me quedan pocos minutos. Versículo 8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. ¡Wow! Qué interesante, hermanos, lo que ha pasado por nuestra mente a lo largo de este año, especialmente en la cuarentena. ¿Cuántas veces trató de florecer en nosotros pensamientos pesimistas? ¿Cuántas veces le dimos lugar a la imaginación negativa? ¿Cuántas veces vimos el vaso medio vacío? Creo que cada uno de nosotros tenemos que reconocer que esta cuarentena nos ha pegado de diferentes maneras. En algunas cosas, tal vez sentimos que ganamos la batalla, pero creo que cada uno de nosotros, finalizando este año, tiene que hacer un balance, un diagnóstico. Y creo que también es necesario reconocer que pudo haber pensamientos que no fueron positivos. Qué lindo cuando el Señor quiere que nuestra mente esté ocupada. En esto pensad. Hermanos, ¿en qué se detiene nuestro pensamiento? ¿Qué es lo que estamos pensando de la iglesia? ¿Qué es lo que estamos pensando de los hermanos? ¿Cómo nos cuesta pensar con madurez y con equilibrio? ¿Cómo nos cuesta pensar con la luz de la palabra sin juzgar, sin cometer errores de interpretación? Es difícil, ¿eh? Me cuesta a mí también. Pero hermanos, pensaba en estas palabras del apóstol. Todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo de buen nombre. Qué lindo sería que podamos llenar de estas cosas nuestros pensamientos, especialmente en lo que resta de este año y especialmente en lo que resta de esta cuarentena, porque hermanos, no sé qué nos depara los días que están por delante. Pero algo estoy seguro, me gustaría que mi mente sea como la mente de Cristo. Me gustaría que mis pensamientos se parezcan a los pensamientos de Cristo. Y termino con el versículo 11. Dice la segunda parte del versículo 11, pues he aprendido
a contentarme, cualquiera sea mi situación. Hermanos, con este pensamiento quiero terminar en esta noche. Creo que el apóstol nos está enseñando, y por lo menos destaco 3 cosas. Lo primero que destaco, hermanos, hay algo que tenemos que aprender. Así como él aprendió a contentarse, hermanos, yo creo que cada uno de nosotros tenemos que aprender algo de lo que nos ha pasado, de la situación que el Señor nos ha permitido vivir, en lo personal, en lo familiar, en lo laboral, en la iglesia, en la sociedad, como país. Hermanos, tenemos que aprender. ¿Saben una cosa? ¿Qué cosas aprender? Bueno, aprender que no nacemos contentos. No nacimos con un interruptor, ¿eh? Y estamos siempre con el on, el prendido. No vivimos contentos. Y tenemos que aprender que el espíritu, nuestro espíritu, dejándonos llevar por el Espíritu de Dios, tiene que aprender a estar más contento. Hermanos, me lo digo a mí mismo, miro para atrás, miro lo que hemos hecho como iglesia, miro lo que ha pasado con los hermanos, y digo, pero ¿puedo estar contento? ¿Puedo estar contento con todo lo que he dejado atrás? Y yo digo, pero Pablo me dice que ha aprendido a estar contento. La segunda cosa, hermanos, que yo aprendo, que todas las cosas en la vida pueden ser consideradas pruebas. Para algunos, en estos meses, las necesidades económicas pudieron haber sido una prueba, pero saben, hermanos, la abundancia de dinero para otros también pudo haber sido una gran prueba. Por lo tanto, hermanos, tal cual como dice el apóstol, cualquiera sea mi situación. Qué interesante esa frase, me quedé pensando mucho en eso. Cualquiera sea mi situación. ¿Cuántas veces, hermanos, nos ha pasado que miramos al de al lado, cómo me gustaría estar en donde estás vos? Y saben, el otro está pensando lo mismo de mí. ¿Cómo me gustaría tener lo que vos tenés? Y saben, tal vez el otro está diciendo lo mismo de mí. Y el apóstol dice, he aprendido a contentarme, cualquiera sea mi situación. Tenemos que pedirle al Señor como iglesia que nos enseñe a definir el contentamiento. Porque, insisto, no todo nos puede poner contentos, pero algo el Señor nos quiere enseñar. ¿Qué es lo que me pone contento? ¿Saben? Algo he aprendido. Que no siempre lo que yo quiero es lo que me pone contento. No siempre lo que yo quiero. Pero he aprendido que todo lo que el Señor me da siempre me ha puesto contento. Entonces tengo que aprender de esa experiencia. Y en medio de esta situación que todos estamos viviendo, entender que hay una tercera cosa que puedo aprender. Y eso está en el versículo 13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hermanos, tenemos un gran secreto. Lindo poder compartirlo con ustedes este martes. Lindo poder compartirlo con todos los hermanos de la congregación. Hay un secreto para poder vencer estos 2 obstáculos anteriores que hemos visto. Y es que en Cristo todo lo puedo y que Él me fortalece. Hermanos, es muy difícil decir todo. Es una palabra terrible. A veces tengo miedo de decirla porque es lo que la palabra dice, lo que yo tengo que enseñar, pero luego lo tengo que vivir. Todo
absolutamente todo, todo, lo puedo en Cristo. ¿Entienden por qué el secreto de correr la carrera es estar firmes en el Señor? Porque en Cristo todo lo puedo. Hermanos, que el Señor nos enseñe en este mes que falta a practicar la confianza en Él. Que el Señor a todos como iglesia nos dé la capacidad de orar unos por otros. Que a Pino, a Aldo y a mí el Señor nos dé la capacidad de evaluar este año que está por terminar y de pensar cómo vamos a encarar el año próximo. Hermanos, yo creo que le tenemos que decir al Señor que muchas veces nuestras reacciones son tontas, son necias, que no siempre las circunstancias de la vida nos ha llevado a la alabanza y a la adoración. Pidámosle perdón al Señor, pero recibamos su perdón, porque Él nos quiere restaurar y nos quiere levantar para la gloria de Dios. Hermanos, gracias por permitirme compartir estos pensamientos sencillos con ustedes. Amén.